Imaginemos que tenemos una caja con un tabique en el medio. Tenemos 50 partículas azules a la izquierda y 50 partículas rojas a la derecha. Ambas están a 500 grados Kelvin. Ahora, de repente, saco el tabique intermedio. ¿Qué sucederá? Todos tenemos claro que pronto en los datos leeremos que a la izquierda habrá 25 azules y 25 rojas, lo mismo que a la derecha 25 azules y 25 rojas. Eso significa que todos tenemos claro lo que es un cambio espontáneo y qué tan posible será que si yo vuelvo a poner el tabique capture a las 25 azules y a las 25 rojas en sus posiciones originales. Bueno, en la unidad 3 vamos a comenzar hablando sobre las limitaciones de la primera ley de la termodinámica. Nosotros hasta ahora lo que estuvimos viendo es que para un proceso cualquiera, para llegar desde un estado termodinámico A a un estado termodinámico B, la primera ley establecía que durante el proceso el sistema y los alrededores pueden intercambiar energía en distintas formas, es decir, pueden transformar la energía a través de un dado intercambio de calor y trabajo para pasar de un estado termodinámico A a un estado termodinámico B, siempre y cuando la energía se mantuviera constante, puesto que la energía no se crea ni se destruye. Pero la primera ley no establece nada respecto a la dirección del proceso. En el video al principio vimos cómo al sacar un tabique donde teníamos pelotitas de un color a la izquierda y de otro color a la derecha, todos imaginamos rápidamente que al retirar el tabique esas pelotitas se mezclarían, ¿sí? Sin embargo, en ese caso, la energía total del sistema es la misma, pero sí supimos cuál era la dirección del proceso. Es decir, que la primera ley no establece nada respecto de esa dirección del proceso y no es posible deducir del enunciado de la primera ley si un proceso se ocurrirá naturalmente en el sentido A, que se transforma en B, o en el sentido contrario, de B, que se transforma en A. Otro caso similar. Tenemos un balón donde tenemos moléculas de gas de un lado y lo que hacemos es abrir la válvula y las moléculas se expanden y ocupan todo el volumen que tienen ahora a disposición, que son dos balones. Sin embargo, sabemos que si queremos hacer lo contrario, es decir, si tenemos las moléculas distribuidas parejas entre los dos balones, es imposible, prácticamente imposible, que lo que suceda es que en un instante dado todas las moléculas se amontonen en uno de los dos balones. El sentido, la dirección de estos procesos naturales es lo que analiza la segunda ley de la termodinámica. Hay distintas evidencias experimentales respecto de la segunda ley y es un poco en relación a lo que antes hablamos respecto de procesos irreversibles y procesos reversibles. Sabemos, por ejemplo, que una cascada siempre corre cuesta abajo, ¿sí? Es decir, el agua cae hacia un estado de menor energía potencial. Un terrón de azúcar se disuelve en una taza de café, pero nunca el azúcar disuelto en el café vuelve a convertirse en terrón. El calor fluye de un objeto más caliente a uno más frío, pero nunca dos objetos que tienen temperatura pareja repentinamente se van a convertir a un objeto más caliente y un objeto más frío. El gas se expande en una bombilla al vacío, que es básicamente lo que vimos en los anteriores. El hierro expuesto al oxígeno y al agua forma herrumbre. Por lo tanto, eso es lo que entendemos como espontaneidad. Aquí lo vemos representado por un esquiador
yendo cuesta abajo en una montaña, y obviamente el proceso inverso, es decir, un esquiador subiendo cuesta arriba en una montaña, es no espontáneo. Otra evidencia experimental, un cuerpo o un recipiente que se encuentra a una temperatura distinta a la del ambiente, se calienta o se enfría hasta anular la diferencia de temperatura con el medio. Sin embargo, nunca se va a producir el proceso inverso, es decir, que un cuerpo que está en equilibrio con la temperatura exterior repentinamente va a cambiar de temperatura a una temperatura menor o mayor. Lo mismo abrir una lata de gaseosa, por ejemplo. Tenemos una presión interna mayor a la presión atmosférica y si abrimos esa lata de gaseosa, escuchamos el típico sonido de la descompresión de la lata. ¿Por qué? Porque el gas que estaba a presión en el interior se expande hacia el exterior donde la presión es menor. Nuevamente el proceso inverso no se va a producir porque es un proceso no factible a menos que invirtamos energía en obtener ese proceso. Otra situación que ya mencionamos, si se agrega a un recipiente cantidades iguales de una solución acuosa, una está al 2% de cloruro de sodio, es decir, de sal de mesa, y otro está al 4%, obtendremos una solución uniforme al 3%, si las masas son iguales, claramente. Sin embargo, el proceso inverso de separación de la solución uniforme en dos de distinta concentración es imposible, es un proceso no factible. Por lo tanto, los procesos naturales se producen en la dirección en que disminuye la diferenciación y aumenta el desorden, decimos. Ya veremos más adelante que el término desorden es una palabra que no se aplica, es simplemente una apreciación subjetiva nuestra, pero sí vamos a entender a qué nos referimos cuando decimos subjetivamente este estado es más desordenado que este otro, ¿sí? Y se anulan gradientes o fuerzas impulsoras. Por lo tanto, lo que decimos es que el universo tiende a distribuir la energía uniformemente. Por lo tanto, lo que podemos enunciar es que no todo proceso que cumpla con la primera ley puede ocurrir espontáneamente, ¿sí? Por ejemplo, para ir al caso de un esquiador bajando cuesta abajo en una pendiente, la energía cinética que está adquiriendo a medida que baja por la cuesta es igual a la energía potencial que tenía cuando estaba arriba de la montaña, ¿sí? Es decir, que hay una conservación de la energía entre ambos estados. Y lo mismo pasaría si el esquiador va subiendo la cuesta. Podría ir a una velocidad tal que la energía potencial que adquiere cuando llega a la cima es igual a la energía cinética que venía trayendo por su propio movimiento. Es decir, sabemos que la energía se estaría conservando, sin embargo, somos conscientes que es imposible que el fenómeno suceda espontáneamente en una dirección. Por lo tanto, de esos fenómenos, de la espontaneidad de los fenómenos, se ocupa la segunda ley de la termodinámica. Para esto vamos a definir algunas cuestiones que necesitamos saber, ya que los investigadores que desarrollaron la segunda ley de la termodinámica, y lo veremos en contexto histórico, hicieron algunas definiciones muy importantes porque siempre pensaron este tipo de cuestiones a partir de el desarrollo de los motores o máquinas térmicas durante el siglo XIX. Entendemos por fuente térmica a una fuente o sumidero de calor de donde se puede extraer o a donde se puede ceder calor sin que su temperatura varíe. Es decir, que podemos considerar que la fuente térmica tiene una capacidad calorífica muy grande o una masa muy grande respecto de la cantidad de calor cedida o recibida, de manera que su temperatura permanece constante aunque intercambie calor.
¿sí? Una máquina térmica es un dispositivo que tiene por objetivo transformar el calor en trabajo mecánico, ¿sí? Es decir, el calor proviene en general de la combustión de un material combustible o se retira simplemente de una fuente térmica de alta temperatura. Ese calor se absorbe por un dado fluido que cumple un proceso cíclico y entrega parte de esa energía como trabajo mecánico. Acá tenemos un diagrama muy sencillo de lo que entendemos por máquina térmica. Básicamente consta de una fuente térmica caliente y una fuente térmica fría. La fuente térmica caliente entrega una dada cantidad de calor a nuestro sistema que cumple un dado ciclo, que ya veremos a qué nos referimos con ciclo. La fuente térmica, por entregar calor, no baja su temperatura. Ese calor lo recibe el sistema y a su vez entrega calor a una fuente térmica fría que por recibir el calor que da nuestro sistema no varía su temperatura, pero en esa traslación entre el calor que pasa desde nuestra fuente térmica caliente a nuestro sistema, el calor que nuestro sistema le da a la fuente térmica fría, el sistema realiza un dado trabajo. Eso es lo que entendemos por máquina térmica. Una máquina frigorífica, a su vez, es un dispositivo que tiene por objetivo mantener un recinto a una temperatura menor que la exterior, utilizando energía mecánica para quitar calor de ese recinto que quiere mantenerse a temperatura baja. Es decir, una fuente térmica fría de la que se retira calor que va a parar al sistema, haciendo un dado trabajo podemos retirar ese calor y luego entregamos calor a la fuente térmica caliente cuya temperatura nuevamente no varía. Es decir que combinando trabajo podemos extraer calor de una fuente térmica fría para entregársela a una fuente térmica caliente. Que entendemos por máquina frigorífica lo más sencillo, una heladera, un aire acondicionado. Una bomba de calor es un dispositivo que tiene por objetivo mantener un recinto a una temperatura mayor que la de su entorno, utilizando energía mecánica para quitar calor del exterior e inyectándolo en el interior del recinto. Es similar a la máquina frigorífica, pero en el caso de la máquina térmica, de la bomba de calor, lo que sucede es que la fuente térmica fría ya no es un recinto cerrado, sino que es una fuente térmica cuya temperatura no varía, ¿sí? Que puede ser el exterior, y la fuente térmica caliente, en este caso, puede tener pequeños cambios de temperatura, ya que es un recinto cerrado. Ahora bien, otra definición importante. Toda máquina térmica o frigorífica o bomba de calor, ¿sí? Recordemos, máquina térmica, la que extrayendo calor de una fuente caliente entrega una parte de ese calor a una fuente fría y a la vez realiza un trabajo, o una máquina frigorífica o bomba de calor que lo que hacen es extraen una determinada cantidad de calor de una fuente fría gracias a un dado trabajo que se hace sobre el sistema para entregar calor a una fuente caliente. Toda máquina térmica opera de forma cíclica, es decir, que sufre una serie de procesos termodinámicos tales que al final de estos procesos el sistema regresa a su estado inicial. Es decir, el sistema que nosotros definimos tiene un fluido, por ejemplo, que lo que experimenta son variaciones en sus propiedades termodinámicas, por ejemplo, variaciones de presión y volumen, variaciones de presión y temperatura, variaciones de otras propiedades termodinámicas, como pueden ser la energía interna, la entalpía, ¿sí? Tales que luego de esa serie de procesos termodinámicos recuperan el estado inicial. Es decir, por ejemplo, pasan de un estado B
de un estado A a un estado B, de ese estado B a un estado C, y de ese estado C retornan al estado A. ¿Sí? Es decir que la variación de todas las funciones de estado a lo largo de un ciclo va a ser necesariamente igual a cero. ¿Por qué? Porque toda función de estado depende solo del estado termodinámico en el que estoy. ¿Sí? No depende del camino que haya seguido. Por lo tanto, suponiendo que partimos del punto A, vamos hasta el punto B, luego hasta el punto C, luego hasta el punto D y volvemos al punto A, los valores de las propiedades termodinámicas del punto A serán los mismos al principio que al final del ciclo. Por lo tanto, el delta, por ejemplo, de energía interna en el ciclo siempre va a ser igual a cero, el delta de presión del ciclo siempre va a ser igual a cero, el delta de volumen del ciclo va a ser igual a cero, el delta de temperatura también, y el delta H del ciclo va a ser igual a cero. Por lo tanto, todas las propiedades, las funciones de estado, tienen una variación igual a cero. Sin embargo, no sucede lo mismo con las funciones de camino, ¿sí? Calor y trabajo fluyen desde el sistema o desde el sistema al entorno o del entorno al sistema, ¿sí? Por lo tanto, el valor de calor o de trabajo que realiza el ciclo no es distinto de cero, básicamente. Y ahora vamos a enumerar los 3 enunciados de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es una de las leyes fundamentales de la física. Como toda ley de la física se enuncia a partir de la observación de la naturaleza, ¿sí? Y hay 3 enunciados en 3 periodos históricos totalmente diferentes que intentaron generalizar la idea que se enunciaba de la segunda ley de la termodinámica. El primer enunciado es, en realidad, el que tenemos recuadrado en verde, es el último enunciado que se hizo. Es el enunciado de la entropía. ¿Qué es entropía? Ya lo veremos más adelante, pero básicamente es una nueva función de estado que luego definiremos y que nos ayudará a entender la segunda ley. Y nos dice el enunciado según la entropía. La entropía de un sistema aislado nunca puede decrecer con el tiempo, o bien es imposible que un sistema opere de forma de destruir entropía. Previamente, Kelvin y Planck habían enunciado de otra forma la segunda ley. Dijeron que es imposible que un sistema opere mediante un ciclo termodinámico que resulte en una entrega neta de trabajo al entorno si recibe calor de una única fuente térmica. Es decir, nunca un sistema que opera de forma cíclica puede recibir calor y transformar todo ese calor en trabajo, ¿sí? Siempre siempre el sistema que opere en un ciclo termodinámico, además de hacer una entrega neta de trabajo, deberá entregar calor a la fuente térmica fría. Por último, el enunciado de Clausius, que ya lo veremos más adelante, nos dice que es imposible que un sistema opere de un modo tal que su único resultado, sin otra interacción, sea la transferencia de energía térmica desde una fuente fría a una fuente caliente. Lo que nos está diciendo es que básicamente en una máquina frigorífica es imposible que hagamos fluir calor desde la fuente térmica fría hacia la fuente térmica caliente sin una interacción extra que va a ser el agregado de trabajo al sistema.